es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Así que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y en esta noche vamos a intentar entender otro capítulo de la Biblia. Anoche, ¿cuál fue el capítulo de anoche? ¿Recuerdan? Daniel 3. Muy bien, vea, los niños están bien atentos. Y hoy vamos a concentrarnos en el capítulo 7 de Daniel. Ustedes saben que el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis son como mellizos, son como gemelos. Para usted entender el libro de Daniel, debe entender el libro de Apocalipsis. Y para entender el libro de Apocalipsis, debe entender el libro de Daniel. Se complementan. Si usted quiere entender el libro de Apocalipsis, necesariamente tiene que estudiar a fondo el libro de Daniel. Y si quiere entender el libro de Daniel, pues también debe estudiar el libro de Apocalipsis. Lo mismo que el libro de Levítico. Si usted quiere entender el libro de Levítico que está en el Antiguo Testamento, debe entender muy bien el libro de la carta a los Hebreos, que está en el Nuevo Testamento. Levítico y Hebreos se complementan, se explican mutuamente. Así que muy bien, esta noche les voy a invitar para que abramos nuestras Biblias. Esta es una forma de resumir el capítulo 7 de Daniel. Hay 4 bestias espantosas y terribles ahí. Así que miremos por qué Dios le mostró al profeta Daniel esta visión tan interesante del capítulo 7. Vamos a leer el versículo 1 y dice así: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia. ¿Dónde va a empezar esta profecía? Muy bien, va a empezar en Babilonia. Miren que ya nos ubicamos geográficamente y también cronológicamente. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían ¿de dónde? Subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y el versículo 5 dice: y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate y devora mucha carne. El versículo 6 describe la tercera bestia y dice: después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Y el versículo 7 es impresionante porque dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes ¿de qué? De hierro. Devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Y ahora le van a dar un calificativo, dice Daniel: y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Y tenía ¿cuántos cuernos? 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que ese cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Hasta aquí se presenta
entonces la descripción de esas 4 bestias. Y la Biblia nos enseña que a través de esas 4 bestias, Dios va a ilustrar la historia del mundo y de los grandes reinos en el pasado. Pero esos grandes reinos en el pasado nos van a conectar a nosotros con el presente y con los poderes no solamente políticos, sino también religiosos que dominarán el mundo en el último tiempo. Así que dice aquí que el león era un símbolo ¿de quién? De Babilonia. Representa a Babilonia. Cuando nosotros vamos a la historia, pues nosotros nos encontramos que el imperio de Babilonia gobernó al mundo ¿en qué tiempo? Esta visión de paso de Daniel el capítulo 7 está conectada con la de Daniel el capítulo 2, que es una estatua y también tiene diferentes metales. Así que Babilonia, lo que nos dice la historia, porque amigos y amigas, si usted quiere entender la profecía, tiene que estudiarla a la luz de la historia. Porque la historia explica la profecía y la profecía nos hace entender la historia. Así que Babilonia gobernó al mundo desde el año 606 a.C. hasta el año 539. Recuerden ustedes que este es un principio básico cuando vamos a estudiar las profecías y especialmente la cronología. La cronología es la ciencia que explica los eventos ubicados en el tiempo histórico. Nosotros lo que hacemos en la Biblia es ver que antes de Cristo los años se contaban regresivamente. ¿Estamos de acuerdo con ese principio? Antes de Cristo los años se contaban como regresivamente. Hoy nosotros los contamos ascendentemente. 20, 21, 22, 23, 25, 30, 35. Miren ustedes que antes de Cristo los años se contaban regresivamente. Por eso decimos que como Babilonia fue un imperio que existió antes de Cristo, gobernó al mundo desde el año 606 hasta el año 539. ¿Por qué hasta el año 539? Pues la historia nos dice que en el año 539 a.C., Babilonia cayó, Babilonia desapareció como imperio, y eso está fundamentado, lo dijimos anoche, en Daniel el capítulo 5. Si usted lee Daniel el capítulo 5, usted encontrará que Babilonia cayó en el año 539. ¿Cómo cayó Babilonia? Recuerden que el rey Belsasar había hecho un gran banquete y había mandado a traer los vasos porque ellos habían invadido a Jerusalén y se trajeron los vasos sagrados del templo. Y esa noche hicieron una orgía, una borrachera, una fiesta y usaron los vasos sagrados. Apareció una mano que escribió en la pared Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Eso quiere decir en ese idioma caldeo, tu reino ha sido pesado y fue hallado falto. Vinieron esa noche los reyes de Media y Persia. Vinieron los ejércitos de los medos y los persas, desviaron las aguas del río Éufrates y por el lecho seco entraron a Babilonia, y como ellos estaban borrachos, los mataron, y el imperio de Babilonia cayó. ¿En qué año? En el año 539. Pero lo que la Biblia dice es que el león no sería eterno, sino que pasaría, y después de que pasara el león que representa Babilonia, entonces vendría un segundo reino. ¿Cuál era ese segundo reino? Estaba representado por el oso, y el oso representaba a los medos, ¿y a quién? Y a los persas. Ese oso tenía 3 costillas en la boca. ¿Qué representan esas 3 costillas?
Pues los restos de 3 naciones que los medos y los persas devoraron. Lidia fue una de las naciones conquistada por los medos y los persas. Egipto fue otra de las naciones conquistadas por los medos y los persas, y finalmente, como ya lo hemos dicho, en el año 539, los medos y los persas conquistaron a Babilonia. Por eso el oso tenía ¿cuántas costillas en la boca? 3 costillas, porque esas 3 costillas representaban los restos de 3 naciones, Lidia, Egipto y Babilonia, que los medos y los persas hasta allí habían conquistado. Pero el oso tampoco se eternizaría en el poder. Los medos y los persas pasarían. Porque en el año 331 ellos gobernaron al mundo. Fueron la potencia mundial, Ciro y Darío. Ciro el Grande, ¿recuerdan? Y Darío el Persa. Ellos gobernaron al mundo desde el año 539 antes de Cristo hasta el año 331. ¿Qué pasó en el año 331? Pues apareció otra nación muy poderosa, otra cultura muy poderosa que ha extendido su influencia hasta nuestros días, y fue el imperio greco-macedónico o Grecia, que está representado, como leímos en Daniel 7, por un leopardo con ¿cuántas alas? Con 4 alas, pero también con ¿cuántas cabezas? Con 4 cabezas. ¿Por qué ese leopardo que representa a Grecia tiene 4 alas? En la Biblia las alas son un símbolo de agilidad, son un símbolo de rapidez. Y esto indica la rapidez y la agilidad con la cual los griegos conquistaron al mundo conocido. ¿Quién fue el rey de los griegos? Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Hermanos y amigos, esto es historia, pero está registrada en la Biblia. Alejandro Magno, Alejandro el Grande, fue el rey de Grecia. Y lo que dicen los historiadores es que este hombre aproximadamente en 10 años, solo le bastaron 10 años para conquistar al mundo conocido. Otros imperios poderosos. Por ejemplo, hablemos de Estados Unidos en la actualidad. ¿Cuándo fue fundado Estados Unidos como nación? En el año 1776. Hoy Estados Unidos es la potencia mundial, pero ¿cuántos años le tomó a Estados Unidos convertirse en la potencia mundial? Más de 100 años. En cambio, Alejandro con Grecia solamente necesitó 10 años para conquistar todas las naciones a su alrededor, el mundo conocido. Solo en 10 años. Por eso tenía 4 alas ese leopardo, porque indicaba que el rey de ese imperio conquistaría el mundo con una rapidez inusitada. Pero el texto dice que Grecia tenía 4 cabezas. ¿Por qué ese leopardo que representa el imperio greco-macedónico de los griegos tenía 4 cabezas? Porque Alejandro es verdad que conquistó al mundo conocido y fue uno de los grandes estrategas militares, uno de los personajes más conspicuos, los más sobresalientes en la historia como estrategas militares, fue Alejandro. Pero también los historiadores dicen que Alejandro Magno murió muy joven. ¿Cuántos años tenía Alejandro Magno? La edad de Cristo cuando murió, 33 años. Murió muy, muy jovencito. Eso quiere decir que cuando él experimentó las grandes conquistas, tenía entre 23, 25, 28, 30 años, y a los 33 años murió. Y cuando Alejandro estaba en su lecho de muerte, ya agonizando, en los últimos días, vinieron sus generales hasta su lecho y le hicieron una pregunta y le dijeron: Alejandro, dinos, ¿quién será tu sucesor? Y Alejandro, con toda la picardía que lo caracterizaba, dijo: mi sucesor será el más fuerte.
Así que los generales entendieron que debían pelear entre ellos para ver quién era el más fuerte y entonces asumir el reino. Y uno muy perspicaz, que se llamaba Antígono, logró tomarse el reino por un tiempo, pero después los 4 generales de Alejandro se unieron y acabaron con Antígono. Y cuando terminaron la batalla, se miraron entre sí y dijeron: ¿qué hacemos? ¿Seguimos peleando? No, vamos a dividirnos el reino. Y el reino de Grecia, dicen los historiadores, así como lo apunta la Biblia proféticamente, se dividió en 4. Y quedaron los 4 generales de Alejandro. Uno se llamaba Seleuco, el otro Ptolomeo, el otro Lisímaco y el otro se llamaba Casandro. Y la historia nos dice que el imperio de los griegos se dividió ¿en cuántos? En 4. Así que resultó el imperio de los griegos no con una sola cabeza, la de Alejandro, sino con 4 cabezas. Los generales de Alejandro: Seleuco, Ptolomeo, Lisímaco y Casandro. Vamos entonces a la siguiente diapositiva. Los griegos dominaron al mundo, ya lo hemos dicho, desde el año 331 a.C. hasta el año 168, ya después de Cristo. Recuerden que venimos 4, 3, 2, 1 y después del 1 empezamos 2, 3, ahora sí, ascendentemente, ¿después de quién? Después de Cristo. Así que en el año 168 aparecieron todos los césares y aparecieron todos los estrategas militares de Roma, y entonces ahora el imperio que siguió cuando cayó el imperio de los griegos fue el imperio romano, desde el año 168 al año 476. Lo que llama poderosamente la atención del texto bíblico es que el profeta Daniel tuvo palabras claras para describir las primeras 3 bestias. Él no tuvo ningún problema con decir: es un león. Él no tuvo ningún problema con decir: es un oso. Él no tuvo ningún problema con decir: es un leopardo con 4 cabezas y 4 alas. Pero cuando aparece la 4ª bestia en el escenario profético, entonces el profeta Daniel empieza a tener problemas. ¿Problemas en qué? En la capacidad para describir la bestia. Y no dice si es un dinosaurio, y no dice si, no, simplemente él se limita a decir: es una bestia espantosa y qué, y terrible. Pero el calificativo que usa 4 veces, si ustedes se dieron cuenta en el texto que leímos, en Daniel 7 se utiliza un calificativo para esa bestia. Además de que se dice que es espantosa y terrible, se dice que es diferente. 4 veces dice el libro, el capítulo 7 de Daniel, 4 veces. Cuando una palabra se repite varias veces en el mismo capítulo, hay que prestarle mucha atención. Y la palabra que se repite aquí en relación con la 4ª bestia es que es una bestia diferente a todas las demás. Esta es una bestia diferente a las otras 3. Y nosotros esta noche tenemos que preguntarnos: ¿por qué la 4ª bestia es diferente a todas las demás? Miren que el profeta Daniel, estamos en el capítulo 7, miren ustedes el versículo 19. Daniel, cuando quiso entender esta visión, a él no le interesaron las primeras 3 bestias. Él centró su atención en la 4ª. Miren lo que dice el versículo 19 del capítulo 7. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de ¿quién? De la 4ª bestia, que era tan diferente a todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, quise saber de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y de el otro que le había salido, delante del cual habían caído 3.
Y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y el versículo 22 dice, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Entonces vino la explicación, dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. ¿Un cuarto qué? Reino. ¿A quién representa ese cuarto reino? A Roma. Un cuarto reino en la tierra, el cual será otra vez diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará y trillará y despedazará. Era, dice aquí, un reino diferente a los otros. Hermanos y amigos, sin lugar a ninguna duda, no solo la profecía, sino también la historia nos dice a nosotros que después de Grecia, el imperio que se levantó en la tierra fue el imperio de los romanos. Pero ellos tuvieron problemas también, porque dice allí que esa bestia tenía ¿cuántos cuernos? 10 cuernos. Pero ahora aparece un cuerno pequeño, como dice el original, el cuerno de la pequeñez, porque no se quedó pequeño, sino que creció y fue más grande que todos los demás. De esos 10 cuernos que tenía la bestia, uno empezó a surgir de la nada. Y para él poder surgir, tuvo que eliminar 3 cuernos. Por eso ahí quedaron solamente ¿cuántos? 7. La historia nos dice que cuando el cuerno pequeño empezó a surgir, tuvo que eliminar otros 3 cuernos. Había 10 cuernos que representan, según la Biblia, las 10 tribus bárbaras que vinieron del norte de África en el año 476 e invadieron a Roma. Roma imperial. Y lo que nosotros estamos viendo aquí en Daniel el capítulo 7 es una transición de Roma imperial a Roma papal. Es decir, es un imperio diferente. ¿Saben por qué? Porque no solamente va a tener pretensiones políticas, sino también pretensiones religiosas. Ciro y Darío, solamente en el imperio de los medios y los persas, solo tenían pretensiones políticas, militares y económicas, pero nunca ellos se creyeron los dioses. Alejandro Magno tenía pretensiones militares, políticas y económicas, pero nunca pretensiones religiosas. Pero el cuarto reino, dice, va a ser diferente a los otros 3. ¿Por qué? Porque será un reino que va a manejar no solamente la política dentro de sí, sino también, ¿qué cosa? La religión. Pero ese reino va a perdurar hasta cuando Cristo venga por segunda vez a esta tierra. Por eso ese reino será diferente. Pues hermanos, hoy tenemos un poder político, religioso, diferente a todos los demás. Tenemos un estado que se llama el Estado del Vaticano, que no solamente funciona como una nación, es decir, el jefe del Vaticano no solamente es un líder político, porque cuando va a un país lo reciben como líder político, sino que también funge como líder religioso del mundo. Es un reino diferente porque ha fusionado, porque ha mezclado la política ¿con qué? Con la religión. Eso no ocurrió en ningún otro reino. ¿Por qué entonces ese es diferente a todos los demás? Dijo Daniel, tuve muchos deseos de saber la verdad sobre ese cuerno pequeño que surgió. Y dice que cuando ese cuerno pequeño surgió, es decir, se está haciendo la transición de la Roma imperial, de la Roma política a la Roma religiosa papal. Desaparecieron los césares y los emperadores romanos, pero no desaparecieron
los papas. Por eso ese reino sería diferente. ¿Y por qué decimos que tiene pretensiones religiosas? Aquí está el centro de nuestra reflexión esta noche. Daniel 7:25, escuchen esto. Ese cuerno pequeño que surgió entre esos 10 y eliminó a los cérulos, a los vándalos y a los ostrogodos, que eran arrianos, es decir, ellos eran los enemigos de la Iglesia Católica Romana. El cuerno pequeño los eliminó para poder gobernar y convertirse en la cabeza de todas las religiones. En el año 533, el emperador Justiniano nombró al Papa como el jefe y la cabeza de todas las religiones. Pero ese cuerno, dice la Biblia, hace 4 cosas. ¿Cuáles son esas 4 cosas que hace la Biblia? Ahí están, que hace según la Biblia. Ahí está en Daniel 7:25. Número 1, hablará palabras contra ¿quién? Quiere decir que es el anticristo. Si yo hablo palabras contra Cristo, soy anticristo. Pero quiero decirles que la palabra anti no solamente significa contra, sino que también significa en lugar de. Anti no solamente significa contra, sino también me coloco en lugar de, sustituyo a. ¿Qué es lo que haría este poder? Que no es otro poder que Roma papal. Porque hizo la transición de Roma imperial, Roma política, a Roma papal. Y se mantuvo un Estado, el Estado Vaticano. Tiene su propio ejército, tiene su propio banco, tiene su propia moneda. Es decir, es un Estado dentro de otro, por eso es diferente. El Estado Vaticano está dentro de Italia. Italia, cierto, es una nación, pero dentro de esa nación hay otro Estado que se llama el Estado Vaticano y es totalmente independiente. El presidente de Colombia no tiene pretensión, no es aceptado en ningún país como jefe religioso. El presidente de Estados Unidos, menos, no es aceptado, aunque Estados Unidos es un país protestante. El jefe de Estados Unidos, John Biden, no es aceptado como jefe religioso, solo como jefe político. Vladimir Putin, el jefe de Rusia, no es aceptado como líder religioso en ninguna parte del mundo. Pero Francisco sí es aceptado en el mundo, no solo como jefe político del Vaticano, como si fuera el presidente del Vaticano, sino que también es aceptado como jefe religioso. ¿Ven ustedes cómo la profecía se cumple? 4 veces dice el capítulo 7, este reino, Roma, será diferente a todos los demás. Además, porque hará 4 cosas. Número 1, hablará palabras contra el Altísimo. Número 2, perseguirá y quebrantará a los santos del Altísimo. Número 3, cambiará los tiempos. Y número 4, dice la Biblia, intentará cambiar ¿qué cosa? Intentará cambiar la ley. Y serán entregados los santos del Altísimo en su mano hasta tiempos y medio tiempo. De paso, esta profecía de tiempos y medio tiempo se repite en la Biblia 7 veces. Cuando algo se repite en la Biblia una vez es importante. Cuando se repite 2 veces es más importante. Cuando se dice 4 veces, como aquí, que es diferente, un reino diferente, es importante. Pero cuando una profecía se repite 7 veces en la Biblia, está 2 veces este periodo de tiempo en que Roma papal perseguiría a los santos del Altísimo y se dice el tiempo que Dios le permitiría perseguirlos. Tiempo significa 1 año, tiempos significa 2 años y medio tiempo significa medio año. Eso quiere decir 3 años y medio. ¿Cuántos días tiene 3 años y medio? Si los meses en el calendario judío son de 30, son 1260 días. Si usted va al libro de Apocalipsis, en el capítulo 12 y el verso 6, si usted va al libro de Apocalipsis, en el capítulo 13 y el verso 5, si usted va al libro de Apocalipsis, en el capítulo 11, el versículo 1 y 2, usted va a encontrar ese mismo tiempo.
se repite este mismo tiempo, una profecía de 1260 días. Pero como la Biblia dice que un día equivale a un año, son 1260 años. ¿Cómo sabemos nosotros que esa profecía se cumplió? Porque los historiadores nos dicen que la supremacía papal empezó en el año 538, cuando fue eliminado el último de los ostrogodos que se oponían a Roma. Y terminó en el año 1798, es decir, del 538 a 1798 transcurrieron 1260 años de persecución a los cristianos. Esa se llamó en la historia la edad del oscurantismo, donde se presentaron las grandes cruzadas y matanzas contra los cristianos. ¿Y cuál era el delito? Leían la Biblia. Los historiadores acertaron al decir que esa época del 538 después de Cristo hasta 1798 fue la edad del oscurantismo. Vamos a desarrollar rápidamente esas 4 acciones del cuerno pequeño, del enemigo de Dios. 4 cosas, porque solo el enemigo de Dios hablará palabras contra Dios. Solo el enemigo de Dios perseguirá a su iglesia y a su pueblo. Solo el enemigo de Dios pensará en cambiar los tiempos, porque la Biblia dice que el único que tiene potestad para cambiar los tiempos, dice Daniel 2:39, ¿es quién? Es Dios. Y el único que se atrevería a cambiar la ley de Dios sería el enemigo de ¿quién? El enemigo de Dios. ¿Cómo se cumplió esto en la historia? Avancemos. Ya hemos dicho, hablará palabras y blasfemias contra el Altísimo. Y eso se repite en Apocalipsis 13, 5 y 6. Porque si usted quiere entender Daniel 7, tiene que estudiar Apocalipsis 13. Otros 2 capítulos que son gemelos es Daniel 7, el capítulo que estamos estudiando esta noche, y Apocalipsis 13. Si usted va y lee Daniel 7 y Apocalipsis 13, usted va a ver el complemento que hay entre los 2 capítulos. Un capítulo en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, otro capítulo en el libro de Apocalipsis, en el Nuevo Testamento. Dice que ese poder hablaría blasfemias ¿contra quién? Contra Dios. ¿Qué significa una blasfemia? Pues la Biblia explica una blasfemia de 2 maneras. Miren, por ejemplo, en Marcos 2, 5 y 7. Dice así: estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Marcos 2, 6 y 7? Que es una blasfemia. Que alguien perdone pecados sin ser Dios. ¿Es eso lo que está diciendo la Biblia? Sí. Si alguien que no es Dios asume la prerrogativa divina de perdonar pecados, está blasfemando. Porque se está colocando en lugar de ¿quién? En lugar de Dios. ¿Quién es el único que puede perdonar pecados? Lo estudiamos anoche en el confesionario, ¿cierto? ¿Quién es el único que puede perdonar pecados? Dios. Pero si en esta tierra aparece un hombre que dice, yo te puedo perdonar los pecados, ego te absolvo, en latín, el idioma del Vaticano, ego te absolvo, yo te absuelvo, yo te perdono. La Biblia dice, si hay un hombre que dice que puede perdonar pecados, es porque se cree Dios. Pero la Biblia dice, el único que puede perdonar pecados es ¿quién? Es Dios. Hablará blasfemias y palabras contra el Altísimo. Esa es una forma de blasfemar. Miren otra forma de blasfemar. Juan explica el Evangelio según San Juan, el capítulo 10, los versículos 31 al 33. Jesús está hablando con los judíos y Jesús dice, el Padre y yo somos uno. O sea, le preguntaron, ¿tú eres Dios? Y él dijo, yo soy, utilizó el nombre de Dios. ¿Se acuerdan cuando Moisés le dijo al Señor, Señor, si yo voy a Egipto y les digo a ellos, me mandó, ¿quién? ¿Quién me mandó? Dígale, yo soy. El nombre de Dios, yo
soy. Y Jesús utilizó el nombre de Dios porque Jesús es Dios. Jesús dijo, yo soy la verdad y la vida. Yo soy la puerta. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el agua de vida. Yo soy el buen pastor. Ese fue el nombre que él utilizó. ¿El nombre de quién? El nombre de Dios, el yo soy. Cuando los judíos escucharon eso, estaban diciendo, oiga, ¿qué se cree el hijo de José y María? Este miserable carpintero se cree Dios. En ese contexto, dice Juan 10:31, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, se llenaron de ira, de indignación, porque un hombre que estaban viendo ellos, que es Jesús de Nazaret, estaba diciendo que era Dios. Y es verdad, ellos no entendían que él era Dios. Y dice, se airaron tanto que tomaron piedras para apedrearle. Y Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me vais a apedrear? Y escuchen esto. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos. Es decir, no te vamos a apedrear porque has hecho milagros. No te vamos a apedrear porque has multiplicado los panes y los peces. No te vamos a apedrear porque has sanado a los leprosos. No, sino por la blasfemia. Porque tú siendo hombre te haces ¿qué? ¿Qué es blasfemia según la Biblia? Que alguien que es un hombre se haga pasar ¿por quién? Se haga pasar por Dios. Pues la Biblia nos advirtió, el apóstol Pablo nos dijo, cuidado, no se dejen engañar. Miren cómo lo dice, segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, el versículo 2 y el versículo 3. No se dejen engañar, porque hay un hombre de pecado, un hijo de perdición, así lo llama la Biblia, que se hace pasar ¿por quién? Que se hace pasar por Dios. Esto es palabra de Dios. No son mis ideas. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué es lo que hace el hombre de pecado y el hijo de perdición? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar ¿por quién? Hay alguien en esta tierra, hay un hombre en esta tierra que se hace pasar por Dios. Miren, he leído la enciclopedia católica. La enciclopedia católica. Yo no escribí esto lo escribieron los católicos y solamente se los comparto. ¿Qué piensan los católicos? ¿Qué piensan los grandes jerarcas de la iglesia? Del Papa. La superioridad y el poder del pontífice romano no se refiere solo a las cosas celestiales, sino a las terrenales y a las que están debajo de la tierra, sino que llegan hasta los ángeles, pues es mayor que ellos. ¿Qué está diciendo la enciclopedia católica? Que el Papa es mayor que ¿quién? Que los ángeles. Cuando yo leo eso, me hace ruido, porque yo leo la Biblia juiciosamente, y la Biblia me dice a mí en el Salmo 8, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Lo hiciste un poco menor que los ángeles. ¿Quiénes son superiores? ¿Los seres humanos o los ángeles? Los ángeles. ¿Por qué ellos son superiores a nosotros? Porque no han pecado. Nosotros pecamos y el pecado nos degradó. Los ángeles no han pecado, los ángeles buenos, pero el pecado degrada. Así que la enciclopedia católica griega dice que el Papa es superior a los ángeles, de manera que si se pudiese dar el caso de que los ángeles errasen en la fe o pensasen en forma contraria a la fe, podrían ser juzgados y excomulgados por el Papa. El Papa es como si fuera Dios sobre la tierra, dice la enciclopedia católica.
Es como si fuera Dios sobre la tierra, único soberano de los fieles de Cristo, jefe de los reyes, tiene plenitud de poder. A Él le ha sido encomendado por Dios omnipotente la dirección, no solo del reino terrenal, sino también del reino ¿qué? Celestial. Es decir, Dios no tiene nada que hacer porque ya Él también es el director, no solo del reino terrenal, sino también del reino celestial. Más todavía, el Papa es de una dignidad excelente tan grande y excelencia tan grande que no es meramente de un hombre, sino como si fuera Dios y el vicario ¿de quién? Y el vicario de Dios. Papa León XIII, carta encíclica: ocupamos sobre la tierra el lugar del Dios Todopoderoso. El Papa no es solamente el representante de Jesucristo, escuchen esto, sino que es el propio Jesucristo escondido bajo un velo de carne. Hermanos, esto es una blasfemia. Es cuando un hombre se coloca en el lugar de ¿quién? En el lugar de Dios. El Papa tiene tan grande autoridad que puede modificar, explicar e interpretar las leyes divinas. Pueden modificar, ¿qué cosa? Las leyes divinas, dice, esa es la creencia católica. Pero la Biblia dice, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya ¿qué? Eso dice Mateo 5:17. La ley de Dios es inmutable. Si usted lee el Salmo 119, dice, la ley de Dios es eterna. ¿Cómo así que un ser humano la puede modificar? Pues en lo que estamos estudiando esta noche, estamos estudiando que sí se ha intentado y vamos a ver de qué manera se ha intentado. Así que este poder que está contra Dios no solamente hablaría palabras contra el Altísimo, sino que número 2, quebrantaría los santos del Altísimo. Apocalipsis 13:7 dice que los perseguiría para matarlos. Y hermanos, usted no tiene que leer mucho ni ser un experto en historia para entender que el imperio que más cristianos ha matado es el imperio romano. Y aquí les muestro, miren, ¿quién mató a Pedro y a Pablo? En el año 68 más o menos murieron, pues el imperio romano. ¿Y quién era el rey? ¿Y quién era el emperador? El emperador romano. Juan es desterrado a la isla de Patmos por orden del emperador Domiciano. Es decir, el imperio romano persiguió a todos los apóstoles, casi a todos los mató. Trajano, emperador romano, persigue a los cristianos en el año 170. Marco Aurelio, Séptimo Severo, emperador, persigue a los cristianos en el año 212. Era una tremenda persecución. Máximo, emperador romano, persigue a los cristianos en el año 235. Decio, Valerio, Aureliano, Diocleciano, el emperador romano, persigue a los cristianos en el año 303 después de Cristo. Bajo este emperador estalló una brutal persecución el 23 de febrero del año 303 y terminó solo hasta el año 313. Duró 10 años y eso está profetizado en Apocalipsis 2:10. Una persecución de 10 días. Si un día equivale a un año, son 10 años de persecución. En la Edad Media, miren ustedes, el Papa Inocencio III proclamó una cruzada contra los valdenses y los albigenses y en ella perecieron 1 millón de hombres. En el año 1215 se convocó el concilio de Letrán y en este concilio se determinó confiscar los bienes de los herejes, así como la expulsión de todo cargo público y excomunión. El Papa Gregorio IX fundó en el año 1227 los tribunales de la Santa Inquisición, que de santa no tienen absolutamente nada, donde los cristianos fueron terriblemente torturados. En el año 1252 el Papa Inocencio IV dio su sanción a favor de la aplicación de la tortura para arrancar confesiones a herejes, su famosa bula ad extirpanda, donde ahora se va a aplicar la fuerza para sacarle confesiones a todos herejes, entre comillas, porque leían la Biblia y no se sometían a las leyes y a las tradiciones romanas. Miren
las torturas de la Inquisición. Usted puede leer, hay un libro que es del Círculo de Lectores que se llama Los secretos de la Santa Inquisición, y usted puede ver ahí todos los instrumentos que se inventaron para torturar a los cristianos. Miren ustedes, la cama de estirar el cuerpo hasta romper las coyunturas, la sierra, cómo eran sacrificados los cristianos, la cuna de Judas. Para alguien hacerle esto a un ser humano está prácticamente endemoniado, está desquiciado. No solamente era matarlo, sino hacerlo sufrir antes de la muerte, la garrucha. Todos estos, la Virgen de Hierro, lo metían adentro con chuzos y lo traspasaban, la silla de interrogatorio, a ver, la tortura del agua, ¿sí? Lo atragantaban con agua, la horquilla. ¿Cuánto tiempo podría usted mantenerse así? Toda una noche, 2 días, 3 días, hasta que finalmente tenía que bajar, y entonces se enterraba ese asunto, el aplastapulgares. Miren, no solamente era matar a la gente, sino torturarla. ¿Quién es el que hace eso? Una mente desquiciada, es el diablo el que quiere torturar a los hijos de Dios que son fieles. La pera la utilizaban oralmente para destruir la boca, o también analmente para destruir el ano, o a las mujeres para destruir la vagina. La entraban y después la abrían y se expandía y rompía todo por dentro esa famosa pera. El aplastacabezas también era brutal y mortal. La rueda, bueno, las garras de gato consistían en arrancar al prisionero las carnes a tiras, llegando a arrancar hasta los huesos. Así que eran utilizados así como un rastrillo. Así que, mis hermanos, no se necesita investigar mucho para saber que Roma ha perseguido a los santos del Altísimo, y así se cumple esa profecía. Número 3, dice, pensará en cambiar los tiempos. ¿A qué tipo de tiempos se refiere eso? Quiero decirles que cuando nosotros interpretamos las Sagradas Escrituras, la misma Escritura nos da a nosotros un método de interpretación. Yo no puedo inventarme un método para interpretar las Escrituras, y especialmente las profecías. Y el método que la Biblia utiliza es el método historicista. Los reformadores en el siglo XVI, Lutero, Calvino, todos los grandes reformadores utilizaron el método historicista para interpretar las profecías. Y cuando usted utiliza el método historicista, tiene que llegar a la conclusión de que Roma es el imperio que presenta Daniel 7 y Apocalipsis 3. El imperio que va contra Dios, que habla palabras contra el Altísimo. Así que Roma dijo, no me gusta lo que está ocurriendo. Ustedes ya saben lo que pasó con Martín Lutero. Martín Lutero desafió a la Iglesia Católica Romana, clavó las 95 tesis, y todos los reformadores preferían morir. Y ahí donde moría en la hoguera un reformador como Juan Hus, ¿recuerdan? Ahí dicen los historiadores, la sangre de los mártires era como semilla. Ahí donde moría uno, nacían 100. Así que el imperio romano no sabía qué hacer, y entonces dijo, bueno, tenemos que controlar esto teológicamente. ¿Cómo vamos a controlar las conclusiones a las cuales ellos están llegando? Que Roma es ese imperio que está contra Dios. Entonces buscaron varios teólogos jesuitas, y ellos se inventaron una forma de interpretar los tiempos proféticos de manera diferente, y apareció la escuela del preterismo, que decía, todas las profecías están en el pasado, así que la bestia es Nerón, y le aplicaron a todos los emperadores romanos. Y apareció otro jesuita que dijo, la escuela futurista es la que debe usarse. Entonces puede ser que algunos cristianos adopten el preterismo y miren hacia atrás las profecías, y otros el futurismo y miren hacia adelante. Entonces, que algunos se enfoquen en el futuro y otros en el pasado, pero que a nosotros en el presente nos dejen tranquilos, que a nosotros en el presente nos dejen quietos. Pero, hermanos y amigos, una de las grandes apostasías, no solo en la iglesia cristiana, sino en muchas otras iglesias evangélicas, ha sido desechar el método de interpretación historicista, que es el método que nos enseña la Biblia.
y lo han reemplazado algunos teólogos por el método preterista y el método futurista. Esos métodos fueron inventados por los hombres. Les digo rápidamente aquí quiénes fueron los que inventaron. Luis de Alcázar, por ejemplo, un jesuita, introdujo el método del preterismo. Aquí está Hugo de Grotis, y es un holandés, un jesuita también, y él introdujo este otro método futurista, y Roberto Bellarmino. Ellos inventaron esos métodos para que la gente no interpretara historicistamente y llegara a las conclusiones que habían llegado todos los reformadores. Así que la Biblia dice en Daniel 7:25, este poder hablará palabras contra el Altísimo, número 1. Número 2, perseguirá a los santos del Altísimo. Número 3, cambiará los tiempos. Y número 4, cambiará, ¿qué cosa? Pensará en cambiar la ley. Mañana nuestra conferencia tiene que ver cómo se ha intentado cambiar la ley. De paso, les dejo esta tarea. La Iglesia Católica prefiere catequizar. ¿Han escuchado ustedes la palabra catequizar? ¿De dónde viene la palabra catequizar? De catecismo. Es decir, las personas que son adoctrinadas, ellos prefieren adoctrinarlas no con la Biblia, sino con el catecismo. Cuando usted va a hacer la primera comunión, ¿qué es lo que tiene que hacer? El catecismo. Pues en el catecismo, la ley de Dios aparece de manera muy diferente, no como está en la Biblia. Así que la Iglesia ha hecho intentos de cambiar la ley, por lo menos dentro de ellos. Pero si usted lee no el catecismo, sino que lee la palabra de Dios, usted encontrará que la ley de Dios no puede ser alterada. Los 10 mandamientos están vigentes, ¿cierto? Los 10 mandamientos están vigentes porque Cristo dijo, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Mañana vamos a estudiar cómo se ha intentado desde muchas perspectivas abandonar la ley de Dios. Y yo creo que uno de los grandes problemas que enfrenta nuestra sociedad es haberle dado la espalda a la ley de Dios. ¿Qué tal si dijéramos, bueno, 2 mandamientos, que la gente guarde 2 porque muchos dicen 10 mandamientos es muy difícil? No matar y no robar. ¿Cómo sería Necoclí si nadie matara y nadie robara? Y algunos así dicen que esa ley quedó abolida y clavada en la cruz. Imagínense si se aboliera la ley de no matar y no robar. Si teniendo una ley que castiga al que mata y al que roba, estamos como estamos, ¿cómo sería si quitáramos la ley? La ley es para protegernos a nosotros mismos. Así que mis hermanos y hermanas, en esta noche, después de todo lo que hemos estudiado, vamos a escuchar una linda música especial que va a cantar Sara para nosotros, y es una música cristocéntrica. Si usted esta noche, mientras ella canta, quiere decirle a Dios, Señor, yo quiero ser fiel a tu palabra, ayúdame a entender tu palabra, yo quiero ser fiel a tu palabra. Mientras Sara canta, colóquese usted de pies y vamos a terminar con una oración final. Que la honra y la gloria sean para Dios. Esta es una de mis canciones favoritas, aunque no me la sé muy bien de memoria, pero es para mí una oración, porque en esta vida cualquier persona nos puede fallar, hasta nuestros maridos en mi caso, pero mi Dios no. Y en el nombre de Jesús vamos a meditar en él. Amén.
Bueno, ahora sí, el tono. Sube un poquito más a la pista. Quiero encontrar a un amigo de verdad. Quiero abrir mi corazón, entregar lo que yo soy a un amigo de verdad. Un amigo que no falle, un amigo muy sincero, a un amigo de verdad. Que perdone mis errores, que comprenda mis dolores, a un amigo de verdad. Su nombre es Jesús, 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 amigo de verdad. Es verdadero y fiel, amigo de verdad. Miren porque es nuestro amigo. En el ayer, amistad sincera y fiel, ahora soy su seguidor, un enviado de su amor, para un mundo en confusión, donde la guerra sin sentido, donde mueren inocentes, donde todos se preguntan dónde el mundo va a parar. Quiero yo gritar sin miedo que mi amigo es la respuesta. Abre ya tu corazón, su nombre es Jesús, 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 amigo de verdad. Es verdadero y fiel, amigo de verdad. Amén. Amén. Sí, su nombre es Jesús y él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Santifícalos en tu verdad, dijo el Señor. Tu palabra es que es la verdad. Y hoy, hermanos, la invitación es a que nosotros podamos conocer esa verdad que está registrada en las Sagradas Escrituras. Vamos a orar en esta noche para pedir la bendición de Dios. Padre bueno que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias por la verdad de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes cada día para sentir hambre y sed de ella, para que podamos escudriñar estas grandes verdades de salvación y no seamos engañados como tantas personas. Ayúdanos, Señor, para compartir esta luz con otras personas, porque todo lo que anhelamos es que esas personas, al conocer la verdad tal como está en tu palabra, puedan hacer decisiones de vida eterna y prepararse para ir al reino de los cielos. Gracias por bendecir a esta congregación. Gracias por bendecir a cada uno de tus hijos e hijas aquí presentes. Y ahora, Señor, al retirarnos, concédenos tu bendición, regálanos tu compañía y permítenos mañana regresar nuevamente a este lugar para seguir creciendo en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por regalarnos estas bendiciones que pedimos y agradecemos en ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre santo y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les acompañe. Una
Feliz noche para todos. Muy bien, mis hermanos, amigos, ¿cuánto agradecen al pastor por esta hermosa enseñanza? Alabamos a Dios porque Él es el que